Primer domingo de Cuaresma, conocido como Domingo de las Tentaciones, porque el tiempo de Cuaresma siempre va a tener en el primer domingo, vamos a escuchar el relato del Evangelio de las tentaciones en los tres evangelios sinópticos. Como estamos en el ciclo B, corresponde entonces la lectura del Evangelio de San Marcos, que precisamente es el capítulo 1, versos del 12 al 15. Y en este texto, en este brano, en este trozo del Evangelio de San Marcos, en este capítulo 1, podemos dividir en dos secciones que se ven claramente, ¿verdad? Fáciles de dividir. Los versículos 12 al 13 y versículos 14 y 15, la parte final. ¿Qué dicen estos primeros dos versículos, el 12 y el 13? Bueno, nos dice directamente el Evangelio que el Señor dice, empujado, fue llevado al desierto para ser tentado, dice, por Satanás. En aquel tiempo, dice, el Espíritu empujó, dice el texto, a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dice, dejándose tentar por Satanás, viviendo entre los animales, y los ángeles del Señor le servían. Ahí terminarían estos versículos 12 y 13. ¿Qué detalles aparecen bonitos ahí? Bueno, el primero, esto de ser empujado, de ser llevado por el Espíritu. ¿Y por qué? Bueno, porque recuerden que en el texto anterior, si tomáramos el capítulo 1 y lo comenzáramos a leer todo, nos vamos a dar cuenta que es el texto del bautismo. Y con el bautismo se da esa teofanía en la que se abre el cielo, se rasgan los cielos y desciende ese espíritu en forma de paloma. Ese mismo espíritu es el que sigue conduciendo toda su vida a Jesús y lo empuja y lo lleva, ¿verdad?, al desierto. Otro detalle en estos dos versículos, detalle bonito, será entonces que no aparecen, si se fijan, las tres tentaciones que citan los evangelios de Mateo y de Lucas. Sí aparece el espacio y sí aparece el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto de espacio y tiempo? Bueno, espacio porque dice que fue llevado al desierto. Y tiempo porque dice que fue durante 40 días. Pero no se nos narra las tres tentaciones, tal y como las narra, decía hace un momento, Lucas y Mateo. ¿Por qué? Bueno, en parte porque el Evangelio de Marcos nos quiere enseñar con esto que Jesús va a estar tentado a lo largo de toda su vida, no solo en ese momento, sino que va a ser su ministerio público, que va a iniciar precisamente ahora, va a ser toda una gran tentación y lo vamos a ver luchando al expulsar a los demonios, precisamente con esa lucha frente a frente contra Satanás, siendo tentado siempre, ¿verdad? Es una tentación entonces que se prolonga. Pero este espacio y este tiempo que mencionaba, si se fijan, también es diferente al de Mateo y Lucas, porque recuerdan ustedes que la primera tentación fue de los panes. El Satanás llegó y le dijo al Señor, haz que estas piedras se hagan pan. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, porque había estado en ayuno. Había estado en ayuno el Señor durante 40 días. Había estado, ¿verdad? En este relato de Marcos no hay tal ayuno. Al contrario, dice que llegaban los ángeles a servirle y que vivía en medio de los animales. Y este vivir en medio de los animales y este hecho de que los ángeles llegaban a servirlo durante 40 días es una evocación clara sobre ese tiempo de 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Allá en el desierto, que ya voy a decir una cosita sobre ese desierto, allá en el desierto el pueblo de Israel también fue tentado, pero sucumbió, cayó y reclamó a Dios. Le reclamó a Dios y Moisés tenía que estar ahí sacando la cara por el pueblo. Un pueblo que estaba con deseo de regresar a la tierra de esclavitud, a Egipto. Y Dios le servía al pueblo. Dios le mandó agua, Dios le mandó codornices, Dios estuvo ahí acompañando al pueblo. ¿Se fijan? Aquí Jesús no.
Jesús está siendo servido también, pero no sucumbe, no cae ante la tentación de querer regresar a una vida más tranquila, a su tierra natal, a Nazaret, digamos, o no natal, pero donde él pasó su infancia. Entonces nos evoca ese momento. Ahora, desierto. El desierto, mis hermanos, eremos en griego, no solo hace referencia a un lugar geográfico, concreto, específico, desierto del Sahara, desierto del Negev, desierto de ahí cerca de Galilea. No, en realidad la palabra eremos también significa un lugar desolado. En otras palabras, Jesús se fue a un lugar, ¿verdad? Desierto porque estaba solo, en compañía de los ángeles y de las bestias, los animales salvajes, pero solo porque era nada más él con su Padre, él con Dios. Y aquí, precisamente, mis hermanos, la gran llamada que se nos hace a nosotros en este tiempo de Cuaresma. Ir al desierto, porque todos nosotros necesitamos ese tiempo. En este tiempo de Cuaresma necesitamos buscar esos momentos de encuentro, de retiro personal con nuestro Señor. No sé dónde tú vayas a hacer tu desierto, no sé si lo vayas a hacer en tu habitación, si lo vayas a hacer en una iglesia, si lo vayas a hacer, pero tienes que dejar espacio. Todos en este tiempo de Cuaresma necesitamos dejar espacio para encontrarnos con nuestro Dios a solas. En el preciso momento que ustedes busquen ese espacio, en el momento en que ustedes digan, voy al desierto, en otras palabras, voy a orar, voy a retirarme un momento durante mi jornada para darle tiempo a Dios y estar con Él, les aseguro que comienzan las tentaciones. Las tentaciones no se te van a dar si dices, voy a ir a un restaurante. Nadie te atrasa. Si dices, voy a ir a dar una vueltecita, a dar una paseadita. No tienes atrasos. Pero di que vas a orar. Di que vas a ir a la iglesia. Di que vas a ir a misa. Di, voy a ir al Santísimo, y vas a ver cómo comienzan a molestar en casa, que no salgas, que el niño se cayó, que te tenés que quedar. Qué tentaciones en realidad cuando nosotros queremos buscar esos momentos de oración. Porque son importantes, porque el diablo no le conviene ni quiere que nosotros tengamos ese momento de recogimiento interior. Por eso a buscarlo, mis hermanos, a buscarlo. Y lógico, porque este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, es para preparar nuestro espíritu también y para preparar nuestra vida para esa conversión que necesitamos. Es un camino de conversión. Los dos últimos versículos, 14 y 15, precisamente dicen que después que Juan fue arrestado, el Señor se fue a predicar, dice el Evangelio. Y precisamente se utilizó la frase que el versículo, el verso, cuando se impuso las cenizas este miércoles. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Esas fueron las palabras del Señor y a eso nos está invitando. A arrepentirnos, y ese arrepentimiento solo van a ser en un momento de encuentro personal con el Señor, de soledad interior, de estar con Él, de reconocer nuestros pecados, dice, y crean en el Evangelio, conviértanse, conviértanse. Esa es la llamada que el Señor nos está haciendo, a cambiar de vida, pues. Iniciemos nosotros ese camino de soledad y de encuentro con Cristo, y ese camino de conversión, y verán ustedes el montón de tentaciones que vamos a tener. Pero bueno, ese es nuestro camino también, a ejemplo de Jesús. Finalizo, mis hermanos, dándole gracias a Dios porque hoy, pues, que me está tocando grabar este video, en este día viernes 16 de febrero, estoy cumpliendo un año más de vida y le agradezco a Dios, pues, por ese regalo que me ha dado por mi cumpleaños en este día. Y lo hago porque sé que hay muchas personas que han querido tal vez comunicarse conmigo, sobre todo gente de mi tierra natal, de allá de Nicaragua, donde hay tantas personas queridas. Yo les mando un saludito y les agradezco por sus oraciones, que yo sé que han estado pendientes. El que no nos podamos comunicar, pues no importa, pero sí que de espíritu ustedes han estado conmigo y yo también he estado con ustedes. Les agradezco de todo corazón esas muestras de cariño. Igual a todas las personas de aquí, de esta diócesis aquí de Charlotte, de las parroquias donde estoy sirviendo, más otras parroquias donde uno lo conoce. Y me he encontrado tanta gente, tantos de ustedes, gente tan buena. Les agradezco sus felicitaciones, les agradezco todas sus muestras de cariño desde muy temprano hoy.
Que Dios me los bendiga y bueno, no les digo mi edad, pero ahí después personalmente cuando me pregunten, con gusto se las digo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y que bueno, mis hermanos, saben, a entrarle pues a este tiempo de Cuaresma con ganas, con fuerza. Hasta la próxima, mis hermanos. Saludos y bendiciones.